Hola, mi nombre es López Ramírez de Guadalupe y voy a hablarles de fundamentos de quimioterapia. Como introducción tenemos que se inició en el decenio de 1940 con el uso de gas mostaza y sustancias antagónicas del ácido fólico. Su objetivo es lograr la curación de la enfermedad mediante el ataque preferencial de las células malignas sin causar daño a las células normales de los tejidos del hospedador. La acción por lo general está dirigida contra sitios esenciales de la replicación celular. Los agentes quimioterapéuticos deberían interferir en los procesos de células malignas. En la actualidad, los fármacos disponibles no reconocen selectivamente estas células, por lo tanto, afectan a células normales que están en proceso de proliferación. Existen tres aspectos básicos para entender la funcionalidad de esta estrategia terapéutica en cáncer. Tenemos los factores tumorales, factores quimioterapéuticos y los factores del hospedador. Los factores tumorales. Una determinante esencial del tiempo de duplicación del volumen del tumor es su fracción de crecimiento, siendo este el porcentaje de células que se encuentran en división. Las células que se dividen con más rapidez son generalmente más sensibles a los medicamentos citotóxicos, como sucede con las leucemias, el coriocarcinoma, los tumores germinales y algunos linfomas, mientras que las células no proliferativas en la fase G0 sobreviven a los efectos tóxicos de estos agentes. El índice de crecimiento tumoral. En la mayor parte de los tumores en vivo, este índice es inicialmente rápido. Disminuye conforme el tumor aumenta de tamaño por falta de disponibilidad de nutrientes y oxígeno por vascularización inadecuada. El reclutamiento se da al reducir la carga tumoral mediante la radioterapia o quimioterapia, promoviendo el reclutamiento de las células residuales, dando a un proceso de división y proliferación activa, haciéndolas más sensibles a la quimioterapia. La base logarítmica. La muerte inducida por los quimioterapéuticos sigue una cinética de primer orden. Esto significa que una determinada dosis de fármaco destruye una fracción constante de células y no un número variable de ellas. Se dice que es recomendable intentar la muerte celular total usando varios agentes simultáneamente o de forma secuencial. Los factores de los agentes quimioterapéuticos. Los fármacos citotóxicos pueden clasificarse de manera general según la relación de su actividad con el ciclo celular. Los fármacos no específicos del ciclo celular tienen actividad y daño celular en cualquier etapa del ciclo celular, como son los agentes alquilantes, antibióticos, el ciplastino y las nitrosureas. Y los fármacos específicos del ciclo celular, que estos son efectivos solo en células que están en replicación y logran su efecto únicamente si se encuentran presentes cuando la célula entra en una fase en particular, como los antimetabolitos, la biomicina y los alcaloides de la vinca. Se presenta aquí una tabla donde están los agentes quimioterapéuticos por mecanismo de acción, como ya lo mencioné hace rato, los antimetabolitos, los antibióticos, los agentes alquilantes, los inhibidores de microtúbulos, las hormonas esteroides y otros antagonistas, entre otras, con su acción y los agentes de ello. La resistencia a quimioterapia. Uno de los obstáculos para la eficacia clínica de la quimioterapia es el desarrollo de resistencia a uno o varios fármacos, como es el caso del melanoma, inherentemente resistente a la mayor parte de los medicamentos anticancerosos. Otros tipos de tumores pueden desarrollar resistencia selectiva, particularmente después de la administración prolongada de fármacos a dosis bajas. Goldie y Coleman en 1979 plantearon una hipótesis de resistencia a fármacos, con base a un modelo matemático, y establecieron que los cambios citogenéticos que confieren resistencia no son producto del azar, sino que las células mutan para resistir los efectos de un medicamento a una tasa intrínseca relacionada con la inestabilidad genética de un tumor en particular. Estos son los mecanismos que originan la resistencia a fármacos, como la disminución del transporte transmembrana del fármaco hacia el interior de la célula, el aumento de la salida intracelular del fármaco vía glucoproteína P.
reducción de la activación intracelular del medicamento, el incremento de la inactivación del fármaco o de su metabolito activo, un blanco farmacológico alterado, aumento de los procesos de reparación del ácido desoxirribonucleico, la pérdida de la apoptosis, vías alternativas para la biosíntesis de purinas y pirimidinas. La habilidad de algunos cánceres para resistir el efecto citotóxico de la quimioterapia parece deberse principalmente a la inestabilidad genética de las células tumorales y o a las alteraciones de las vías que controlan el ciclo celular y la apoptosis. El desarrollo de la resistencia a fármacos se trata de disminuir al incrementar la dosis de los agentes citotóxicos con el tratamiento intermitente y utilizando combinaciones de fármacos. La resistencia a multifármacos. La amplificación de un gen que codifica para una proteína transmembrana, la glucoproteína P, es la causa de la resistencia a multifármacos. La resistencia se debe a la bomba dependiente de ATP en la membrana celular asociada con la presencia de glucoproteína P. Esta glucoproteína P suele expresarse en niveles bajos en la mayor parte de los tejidos normales, aunque en cifras más altas se encuentran en riñones, hígado, páncreas, intestino delgado, colon y glándulas suprarrenales. Es por eso la presencia en estos tejidos puede explicar en parte la resistencia intrínseca a la quimioterapia observada en adenocarcinomas en estos sitios. La toxicidad. Los efectos adversos comunes son el vómito, la estomatitis y la alopecia, que estos ocurren a un grado mayor o menor durante el tratamiento con casi todos los agentes quimioterapéuticos. Y hay otros efectos adversos que se asocian a agentes específicos como la cardiotoxicidad y la fibrosis pulmonar. La duración de efectos adversos varía ampliamente. Por ejemplo, la alopecia es transitoria, mientras que las toxicidades cardíaca y pulmonar pueden ser irreversibles. Algunas reacciones tóxicas pueden minimizarse por intervenciones, quitando una porción de médula ósea antes del tratamiento intensivo y posteriormente reinfundirla o promoviendo la diuresis intensiva. Con la disponibilidad del factor estimulador de granulocitos humanos, la neurotropenia asociada a tratamiento de cáncer puede evitarse o reducirse. Algunos agentes antineoplásicos son mutagénicos, condicionando neoplasias secundarias que pueden originarse 10 o más años después de haberla recibido. La aplicación clínica de la quimioterapia. La adyuvancia. Estudios en animales demostraron que los fármacos eran más efectivos cuando se usaban en tumores de poco volumen, por lo que una estrategia importante fue reducir la carga tumoral con cirugía, pensando que la quimioterapia administrada posteriormente podría ser capaz de eliminar las células malignas residuales. Esto se llama quimioterapia adyuvante. La neoadyuvancia. La quimioterapia neoadyuvante es el uso de la quimioterapia antes del tratamiento locorregional, como cirugía o radioterapia en pacientes que se presentan con neoplasias localizadas para las células, para las cuales las terapias locales no son completamente efectivas. Esto se utiliza en tratamiento de cáncer del conducto anal localmente avanzado, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer gastroesofágico, cáncer de cuello y cabeza, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer rectal y sarcoma osteogénico. Un objetivo de este tratamiento es reducir el tamaño del tumor primario, para así dar una mejor posibilidad de resección completa y que no haya una micrometástasis. La evaluación de la respuesta. Vamos a tener la remisión completa, la remisión parcial y la progresión. La remisión completa va a ser la ausencia de la enfermedad detectable después del tratamiento, ya sea clínica o patológica. Y la remisión parcial es la disminución del 30% de la enfermedad evaluable después del tratamiento sin desarrollo de nuevas lesiones y sin documentar progresión de alguna masa tumoral. La progresión es cuando hay un incremento del 20% de la enfermedad o cuando aparecen nuevas lesiones. Los factores del hospedador
Para la selección de un esquema de quimioterapia en un paciente particular es necesario precisar el objetivo terapéutico y considerar ciertos factores inherentes al enfermo, como son la edad, el sexo, las condiciones mórbidas y el estado funcional. Los pacientes que no presentan síntomas responderán mejor que aquellos que tienen un estado de salud más deteriorado. Las nuevas estrategias terapéuticas. Los nuevos conocimientos sobre la biología molecular del cáncer y las recientes herramientas para identificar específicamente proteínas aberrantes han creado novedosamente posibilidades de estrategias terapéuticas basadas en anticuerpos monoclonales en pequeñas moléculas dirigidas hacia un blanco específico o terapias blanco. La intensidad de la dosis. La dosificación adecuada es el factor más importante para el éxito de un esquema de quimioterapia. La intensidad dosis se define como la cantidad de fármaco administrado por unidad de tiempo, expresada como miligramos sobre miligramo al cuadrado por semana, independientemente de la manera o de la vía de administración. La intensidad de dosis relativa es la cantidad de medicamento proporcionado por unidad de tiempo en relación a un fármaco estándar seleccionado arbitrariamente y para una combinación de agentes farmacológicos, y las dosis densas, que estas consisten en incrementar la dosis de los citotóxicos por unidad de tiempo en miligramos sobre miligramo al cuadrado sobre semana, lo que generalmente se logra al cortar el intervalo entre ciclos. Y por último tenemos la bibliografía, que es el libro de Oncología Clínica, Manual para Médicos No Oncólogos de Heriberto Medina Franco. Sería todo, espero les haya gustado y gracias.